Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa Longora, muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Buenos días. No te escuchamos. Perdón, buen día. Estaba con el audio acá. Bueno, ayer presentamos tanto la posición tuya como la posición de Ernesto Fernández Santos Coy, y recuerdo que la tuya era favorable a la idea de que bajaran un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia, y la de Ernesto Fernández Santos Coy era así como si ni le muevan, no le muevan en ese contexto, no le muevan porque van a prestar, incluso hablaba, si no me recuerdo, que se podía poner en juego el prestigio del Banco Central Mexicano. Y resultó pues muy polémica, ¿eh? La mayoría de las personas pensaban que no la iba a mover, y cuando la mueve, entonces unos sorprendidos, otros verdaderamente molestos. El caso es que la decisión fue dividida y me gustaría conocer tu punto de vista, por qué tú viste y por qué tú sí viste la posibilidad y la conveniencia incluso de bajar la tasa de interés. Mira, lo comenté en el artículo de ayer. Y, eh, las posiciones eran, en primera, ambas posiciones eran válidas. La postura a favor de la baja planteaba que la economía mexicana estaba muy debilitada, que un peso muy fuerte no conviene al sector exportador, que tasas muy elevadas están dañando la inversión productiva, pero también está generando un impacto ya importante en el menor dinamismo del consumo por el peso que tiene el pago del crédito, las tarjetas de crédito, y también había un efecto a favor de las finanzas públicas por varios lados. Los ingresos petroleros, por ejemplo, tienen un concepto importante en dólares, y también el costo de la deuda interna es bastante oneroso para las finanzas públicas. Y adicionalmente hay un factor que ha estado ahí latente, que los remanentes de operación son recursos adicionales que recibe el gobierno mexicano en caso de que haya una depreciación, como ocurría, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, pero no ha ocurrido en este sexenio porque la tendencia ha sido la opuesta, la apreciación del tipo de cambio. Entonces, eran la suma de varios factores. Y si te das cuenta, no todos tienen que ver con la inflación. Eran, más bien dicho, factores que tienen que ver con las finanzas públicas, con el crecimiento económico y con el sector exportador. El comunicado es importante, y tú también es de las personas que sí lees el comunicado. Yo ayer leí el comunicado. Y me llama la atención porque efectivamente tú habías hecho referencia ayer por la mañana de que una tasa de interés alta por mucho tiempo llega a afectar el desempeño económico de un país. Y ellos hablan del apretamiento, o sea, de que como de alguna manera el mantener la tasa de interés en niveles muy altos acababa apretando la actividad económica. La parte, digamos, que no le gustó a los analistas es que decían que Banco de México tenía, digamos, una contradicción, porque habla de sesgo de crecimiento y de sesgo inflacionario. Reconocían que el sesgo de crecimiento es a la baja, o sea que la economía se está desinflando más de lo que quieren, pero por otro lado, los propios pronósticos del Banco de México hablaban de que la inflación iba a seguir repuntando. Sí. Entonces, entonces lo que dicen los analistas como Ernesto y mucha gente es que hay una contradicción, porque si tú mismo pones en tus pronósticos que la inflación va a seguir subiendo, entonces ¿por qué bajas la tasa de interés? Lo que Banco de México dice es que de todos modos, con esta baja de un cuarto de punto, la política monetaria sigue siendo fuertemente restrictiva por el spread que tiene tan elevado con la tasa, digamos, de objetivo de Estados Unidos de fondos federales, que está entre 5.25 y 5.50. Y yo creo que en este sentido, Banco de México
sí toma una decisión importante. Ahora, es muy pertinente aclarar que la lectura de los mercados también es diferente, ¿no? Ujú, Por ejemplo, en Estados Unidos, si el dato de empleo sale bastante mal, como fue el viernes, si la preocupación más fuerte fuera la inflación, eso hubiera sido un dato muy bien recibido por el mercado. Pero en este momento, la preocupación más fuerte del mercado es el debilitamiento de la economía. Y por ejemplo, el dato de ayer, donde hay un repunte de hay un dato, digamos, de menor solicitudes de desempleo, ¿sí? Si ese dato se hubiese leído bajo una óptica inflacionaria, el que haya menos solicitudes de desempleo sería un dato de preocupación para el mercado, ¿sí? Pero ahora el sesgo está más hacia el comportamiento del mercado real, de la economía real. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado porque el mercado interpreta dependiendo de cuál es el factor más importante de preocupación. Y en este momento, en Estados Unidos, no es la inflación, sino el debilitamiento de la actividad económica. Ojo, no quiere decir que no les preocupe la inflación, pero la inflación va con tendencia de baja, a diferencia de lo que pasa en México, ¿no? ujú. Ahora, puedes leer ahí en la prensa hoy hablan de falta de prestigio, de que se están jugando el prestigio del Banco Central. ¿Tú lo ves así tan exagerado? Yo creo que es una reacción muy exagerada, porque finalmente no puedes mantener tasas de interés tan elevadas que Tanto te tiempo. vayan tanto tiempo que te vayan generando situaciones donde también eh, el carry trade es un riesgo para México. A ver, vamos explicándole al público qué es el carry trade, porque ha sido muy socorrido a partir de estos Y últimos días el el término, carry y trade yo es no estoy. un mecanismo donde eh, inversionistas se endeudan con tasas de interés muy bajas, por ejemplo, en Japón, y Sí. con esos recursos invierten en otros países como México, donde las tasas de interés son muy elevadas. Entonces, ese diferencial de tasas les permite tener una ganancia importante en estos, digamos, ejercicios de pedir prestado para después tener una ganancia y pagar lo que pediste prestado, ¿no? Es lo que se la vive haciendo Kiyosaki, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasó el viernes fue que con el alza de la tasa de interés, esta operación de carry trade se debilitó y generó como un movimiento especulativo muy fuerte que llevó a que monedas como la mexicana, que son muy vulnerables a este tipo de operaciones, de repente se vendieran posiciones y el tipo de cambio de México se disparaba fuertemente porque hubo una operación a la inversa. También porque el yen se ha venido fortaleciendo desde junio pasado y el Banco Central de Japón hizo el alza de tasas de interés precisamente para ya ponerle un freno a la depreciación del yen y efectivamente logró propiciar este tipo de movimientos. Entonces, lo que también Banco de México está viendo es que en un ambiente especulativo es también muy peligroso para el peso mexicano el seguir apostando a la fortaleza del peso con tasas de interés muy elevadas permanentemente, ¿no? ¿Y cómo reaccionó ayer el mercado cambiario una vez? Eso se dio a conocer a la 1 de la tarde. Todavía tuvo Mira, tiempo para fue algo muy expresarse. interesante porque eh, cuando se da el anuncio de la inflación, lo comenté contigo fuera del aire, el Sí. tipo de cambio se aprecia, pasa de 19.33 a 19.12, ¿no?
Entonces, la señal que recibió el mercado fue no van a bajar las tasas porque la teoría te dice que no tendrían que bajar las tasas, ¿no? Sí, Pero curiosamente, viene la decisión del Banco de México y lo que muchos analistas financieros decían, luego entonces, después del anuncio del Banco de México de que sí bajaron las tasas, el tipo de cambio tendría que regresar otra vez a 19.33. claro, sí. Y no pasó eso. El tipo de cambio se siguió ya depreciando en operaciones Forex y hoy en la mañana, por ejemplo, ya estaban 18.75, Sí, ¿no? 1880, sí. Entonces, Ahorita, de hecho, como cómo está. que, como que la lectura por el movimiento de las tasas fue exactamente el contrario de lo que plantea, digamos, la teoría monetaria. Entonces, pareciera ser que el mercado está leyendo el movimiento que hizo el Banco de México como una medida atinada de política monetaria. O sea, están viendo factores más allá del diferencial de tasas, sino de ir propiciando una mejoría económica que le dé confianza a la economía mexicana, ¿no? O sea, están respaldando la medida del Banco de México, contrario a lo que dice un poco la teoría, ¿no? Déjame ir a una pausa, porque a mí me gustaría, es importante lo que nos has dicho y es muy claro lo que nos das como ejemplos y cómo argumentas o cómo entiendes la decisión del Banco Central. Y me parece a mí un asunto importante de la que me gustaría escuchar tu punto de vista después de una pausa comercial, es el Banco de México. En esta ocasión, al parecer, toma la decisión teniendo en mente la necesidad de reactivar la actividad económica. O sea, si no, tomas en cuenta no solamente el factor inflacionario, que es su razón de existencia, sino es decir, cómo ya estás causando un debilitamiento de la actividad económica con una tasa de interés tan alta. Déjenme una pausa y regresamos.